En estos momentos ustedes están siendo grabados. ¿Me pueden confirmar levantando la mano si me escuchan bien todos, por favor? Listo. 4 manos levantadas. Listo. Es importante su participación en las clases, les agradezco. Recuerden que pues este es un espacio donde interactuamos todos, traten de participar lo más posible, levantando la mano, activando el micrófono y así. Entonces, ¿recuerdan la lectura que habíamos asignado para el día de hoy? ¿Quién pudo hacerla? Recordemos que el día de hoy estábamos programados para una clase de historia. Perdón, vi que alguien levantó la mano, pero no pude ver quién fue. Mm, o sea, no se preocupen. Digamos que lo de las lecturas es más como para que sea más fácil poder hablar de datos históricos y que ustedes comprueben la información que se les está brindando, sí. Pero permítanme un momento, voy a desactivar un momento la cámara que tengo que conectar el computador. Entonces, sí, me disculpo por la interrupción. Ahora sí, les decía que las lecturas en mayor medida es precisamente para que cuando podamos hablar de los datos acá, es decir, cuando yo esté dándoles información, lanzándole datos o cuando queramos discutir algún hecho histórico, pues ustedes estén familiarizados con lo que se está hablando. Normalmente, pues, no me gusta tanto como tal dejar obligaciones o deberes, pero en este caso, como vamos contra reloj, no sé quién ya pudo, me pueden confirmar quién ya pudo inscribirse y ayer formalizó su inscripción en el examen de admisión. Vale, Jenny levantó la mano. Supongo yo que, yo les pregunto es para saber, yo no he hecho eso. Uy, Brian, pero el problema es que hasta ayer había posibilidades. ¿Tú planeas presentarte a la Universidad Nacional? Mm, es un plan alternativo. ¿Cómo así? ¿Me puedes explicar? Y gracias, Camilo, por esa confirmación. Sí, pues digamos que en esta convocatoria estamos aquí para presentarnos al examen de la Nacional y se supone que ya van en el paso 5 porque debieron haber formalizado la inscripción. Ah, pero aquí donde dice que es la prueba. Mm, o sea, el 9 de septiembre les van a decir dónde se va a aplicar la prueba, pero la prueba se aplica el 22 de septiembre de 2024. Entonces, si nos ponemos a revisar, tenemos exactamente un mes y por ahí una semana. Por ahí le calculo unas 5 semanas antes de la presentación final, o bueno, de la presentación de la prueba de admisión. Ok. Ah, entiendo, Brian, entiendo. Pues bueno, ojalá te vaya muy bien en el ICFES. De igual manera, pues estos universitarios también sirven para efectos del ICFES. Finalmente, pues también hay una cuestión y es de que, bueno, la nacional
Digamos, porque estábamos tan atentos a las fechas, porque digamos que si ustedes pagaban el examen de admisión, que era los derechos del examen y formalizaban su inscripción en Internet, que el plazo era hasta el día de ayer, pues si pasabas el ICFES y luego pasabas el examen de admisión a la Universidad Nacional, pues entrabas directo, ¿sí? O sea, terminas ahorita, supongo yo, el colegio y lo que sigue es más adelante ya pasar directamente a la Universidad Nacional. Sin embargo, puedes presentarte, pues si quieres, si decides que la nacional es para ti, a la Universidad Nacional para 2025-2. El problema es que siempre que formalizas la inscripción después o que eh, haces las cosas, digamos así, o sea, son siempre 6 meses que se pierden a medida que uno aplaza o no toma las decisiones antes. Es más pensando en eso que de pronto era que estábamos pendientes de que no se pasara la fecha, porque básicamente este pago que se hizo ayer es para poder ser admitidos e ingresar en enero del 2025. En este caso, pues ya te toca esperar agosto. Entonces, era por esa prevención, pero sí te entiendo. De todas maneras, este preuniversitario no solo aplica para el examen de la nacional, a nivel general también les puede servir. De hecho, yo no sé si pues, se acuerdan que les había comentado en las clases de inglés. Debido a que pues el examen está tan encima, mi preocupación era que de pronto también se prepararan con inglés, pero como pues están tan pendientes del examen de la nacional, dije, no les voy a quitar tiempo ni recursos para de pronto presentarse inglés, o bueno, para tener un inglés muy bueno, sabiendo que pues ahorita la prioridad es el examen. Entonces, si ustedes deciden continuar con esto o bueno, estos cursos después del examen de admisión, yo les puedo dar tips en inglés o podemos organizar clasecitas de inglés con el fin de que mejoren sus habilidades en el idioma, porque aunque no se contempla tanto el inglés para el examen de la Universidad Nacional, el inglés lo necesitan mucho para su vida profesional. Entonces, independientemente de si su plan es o no la nacional, de si quieren o no una carrera ya, de si pasan o no el examen de admisión, el inglés es importante que lo vayan revisando porque les va a abrir muchas puertas en su campo profesional. Entonces, yo había planeado unas clases de inglés. Eso sería como aparte a términos del preuniversitario, ¿listo? Ahorita quiero que se concentren con el examen de la nacional. Y contemplando la concentración al examen de la nacional, es muy importante que las lecturas que se asignan las hagan, porque esas lecturas les van a ayudar no solo a concentrar conocimientos de lo que de lo que se va a ver en el examen, porque finalmente les pueden preguntar cualquier cosa, sino que de una vez van tomando el hábito de la lectura que es tan importante para este tipo de exámenes. Como les he repetido muchas veces, aquí no sé, el examen no contempla que ustedes sepan información, sino que sepan leer, que sepan analizar y cuestionar la información y que su análisis crítico sea bueno. Si ustedes tienen facultades en eso, el examen no va a ser tan complicado para ustedes. Entonces, para el día de hoy, para los que no lo sabían, habíamos contemplado el examen. Habíamos contemplado la lectura de un libro que se llama País Fragmentado, Sociedad Dividida. Nos habíamos dedicado al capítulo 8, que habla sobre la Colombia de Bolívar, es decir, el periodo histórico que comprende después de 1810 y básicamente los comienzos de la independencia de Colombia y abarcaba todo lo que fue la liberación de los siguientes países latinoamericanos a manos de Bolívar en los años siguientes. El capítulo 8 básicamente habla acerca de la historia de Simón Bolívar. Entonces, para ver cómo están de lectura, les voy a hacer una serie de preguntitas acerca de ese periodo histórico con el fin de pues comprobar si de pronto hubo como ese análisis, ¿no? Por eso les digo, o sea, es muy importante leer porque pues si no van a quedar perdidos y van a estar adivinando. De igual manera, pues no importa, lo ideal es que en estas clases podamos corregir esa información que está imprecisa. ¿Me pueden levantar la mano nuevamente quienes leyeron, por favor? Listo. Luigi levantó la mano. ¿Alguien más?
Bueno, si alguien quiere tomar la palabra, o Luigi, de pronto, pues si quieres tomar la palabra, puedes decirme qué entendiste de la lectura que hiciste, de lo que te acuerdes. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, de la lectura que les mandé para el día de hoy. Digamos, yo sé que pues como era de un día para otro, pues era imposible leerse todo. Sin embargo, pues el tema es ver de pronto la capacidad de lectura que tienen. Ayer por lo menos me di cuenta que en el rato que les dejé para leer sobre la lógica, en el libro sobre pensamiento crítico y razonamiento lógico, algunos estudiantes en una hora me alcanzaron a leer 15 páginas. Digamos que ese es un rendimiento muy bueno, solo leí como 2 páginas o 3, no importa, no importa. Digamos, si me doy cuenta que están muy flojitos en lectura y que, digamos, es difícil que lo hagan de manera independiente, yo asignaría lecturas para hacerlas durante la clase, ¿sí? Porque es que aquí lastimosamente, es decir, yo no les puedo enseñar pensamiento crítico ni les puedo decir cómo responder un examen si no hay conocimientos o no hay maneras de ejercitar ese conocimiento. ¿Y cómo adquieren conocimiento leyendo? ¿Cómo adquieren pensamiento crítico leyendo? Y más importante aún, leyendo sobre los textos que se les recomienda acá. ¿Por qué? Porque finalmente con las discusiones, es decir, una clase de ciencias sociales normal podría decirse, se estructura con el debate, con la discusión y con el razonamiento de ideas. Yo acá me puedo plantar contándoles la historia o leyéndoles. Puedo abrir el libro y leerles. Y ustedes pueden escucharme pues como una voz ahí en segundo plano mientras hacen otras cosas por allá. Pero el tema es que eso no estaría haciendo nada en ustedes ni estaría tomando un efecto en ustedes para brindar, pues para efectos del examen o para que comprendan. Por eso en este caso necesito de pronto ese aporte. Bueno, si no pudieron leer, vamos a reajustar la clase un poquito, porque yo necesito de igual manera que ustedes argumenten y me participen. Es decir, no pretendo corcharlos ni nada de eso porque aquí no estoy evaluándolos. Sencillamente es como eso de que me interesa es que aprendan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a tomar, voy a tomar una medida diferente entonces para la clase, ya que pues el tema que tenía como se me altera un poquito, debido a que yo iba a hacerles preguntas y a socializar las preguntas de la lectura. Entonces, vamos a analizar de los contextos que necesitamos analizar para la clase de historia de hoy, el grito de independencia en Bogotá y el inicio de las luchas independientes y lo que fue la batalla de Boyacá y la consolidación de la independencia. Esos dos hechos históricos los vamos a trabajar. Entonces, vamos a organizar una actividad con las personas que están conectadas en estos momentos. Veo, además de mí, 6 personas. Tengo 6 temas. Uno. Bueno, no, lo voy a organizar en grupos de 3. En grupos sí, de 3. Eh, Brian, Camilo y Luigi van a investigar ahorita rápidamente qué fue el grito de independencia en Bogotá y el inicio de las luchas independientes. Es decir, van a buscar en internet en estos momentos, ¿sí? Lo que puedan encontrar sobre el grito de independencia en Santa Fe. Así se llamó el hecho histórico, en 1810, ¿no? Entonces buscan en Google, grito de independencia 1810, Santa Fe. ¿Listo? Y Brian, Brian Esteban Ardila, Juliet y Laura van a buscar
la batalla de Boyacá en 1819 y la consolidación de la independencia. Les voy a dar de aquí a las y 35, si les parece bien, a consultar esta información. Cada quien lo va a hacer. Va a leer, va a resumir, pueden mirar un video en YouTube, pueden mirar cualquier artículo de internet. Lo importante es ver qué tan hábiles son para coger la información y la van a consultar. Y la vamos a exponer acá. ¿Listo? Entonces, ustedes me van a dar las impresiones de lo que leyeron, de lo que consultaron, y nosotros aquí discutimos en clase, pues, los claves y los hechos históricos. ¿Listo? Después vamos a tener una conversación entre todos sobre estas dos lecturas, es decir, sobre estos procesos. En el libro que yo les había dejado, pues la información es clara, sencilla y digamos, muy resumida en el sentido en que pues lo habla de una manera clara, pero la verdad es que no tengo el tiempo para mandarlos a consultar ese texto porque es un texto que se extiende en detalles, es decir, no habla concretamente de las cosas así como abuelo de pájaros, sino que se extiende en cuanto a detalles, situaciones, personajes y demás. Entonces, como no tengo el tiempo de pronto para poderles brindar ese espacio para que lean y luego socialicemos la lectura durante la clase, lo vamos a hacer así rápidamente con cualquier consulta web que ustedes hagan, ¿listo? Entonces, nos vemos nuevamente a las I:35. Yo voy a pausar la grabación un momento y allí vamos a discutir eso, ¿listo? Solo me deja detener la grabación. No, en ese caso esperemos entonces, vamos a hacerlo así y me indican entonces lo que leyeron. Pueden usar el mismo libro que les dejé, si les es más fácil, está en materiales de clase. Pueden utilizar la información contenida ahí, me la exponen o pueden buscar más información en internet como ustedes quieran. Lo importante es que podamos discutir esa información el día de hoy, ¿listo? Entonces vamos a dejar ahí un momento, voy a quitar la cámara y el micrófono y a las I:35 volvemos con lo que hayan consultado, ¿listo? ¿Me pueden levantar la mano si es clara la instrucción? Listo. Gracias, Camilo. Gracias, Juliet. Gracias, Brian. Bueno, me interesa. Entonces, así lo vamos a dejar por ahora, ¿listo? Ya volvemos ahorita en unos minutos.
Listo, entonces, ¿cómo nos fue? Uy, madre, se me fueron. Ya están presentes, si lograron leer, listo. Veo que ay, se me fueron como 3 personas. Pensé que íbamos a seguir las mismas 6 que estábamos ahorita, pues conmigo somos 7. Ah, bueno, ya apareció Juliet. No sé qué pasó con las otras 2 personas, pero entonces vamos a continuar rápidamente. Entonces, ¿alguien quiere empezar con lo que consultó sobre 1810? Eh, bueno, eh, pues yo estaba leyendo un poco sobre el tema y pues según lo que decía ahí, el problema empezó más que todo en 1789, porque las personas de la Nueva Granada tenían un desacuerdo con las decisiones de la corona española. Sí, Entonces decían que la tierra estaba limitada y pues se manejaba mal el presupuesto. sí, Y que el gobierno no velaba por educación ni por infraestructura y pues lo que ellos querían era tener participación. sí. Eh, y pues no sé si alguien ya quiere empezar con lo de 1810. Pues yo estaba, es que a mí me gusta leer y ir tomando resumen para que me quede mejor grabado. Vale, pues eso más o menos es lo que discutimos la anterior clase de historia. No sé si te acuerdes Sí, de cuando hablábamos acerca de lo que significaba, o sea, lo que fue el caldo de cultivo para la cuestión de la independencia. Lo que tú sí, dices es verdad, todo empezó desde el inconformismo de los locales, es decir, las personas que hacían parte de la aristocracia criolla, porque no eran personas españolas, sino eran personas de hijos de españoles que habían sido nacidos mestizos directamente en América. Resulta que en España pues había un problema de la corona, nosotros discutimos acerca largo y tendido lo que significaba el problema que estaba habiendo en el reinado español, el vacío de poder porque los reinados estaban teniendo su disolución o inclusive la caída de un rey y el levantamiento de otro. Y España estaba concentrada en la dominación de Portugal y por tanto estaba descuidando no solo las colonias que tenía en América, sino al mismo tiempo al propio reinado de España. Entonces, ¿qué pasó? Que fueron tiempos de hambruna, fueron tiempos de escasez, fueron tiempos de problemas. Acá las personas se dieron cuenta que estábamos siendo completísimamente ignoradas. Entonces, ¿qué sucede? Que eso fue el caldo de cultivo para que en este lugar, o sea, en este lado del mundo, imagínate, si la corona está preocupada porque necesitan invadir otro país, porque no es suficiente el poder que ya englobaban, tenían clasismo en sí mismos porque se creían eh, ciudadanos de primera clase, es decir, los españoles no solo eran partícipes de ¿cómo se diría? De la monarquía, en donde pensaban que su reinado era el más grande y era el más completo por todas las colonias que tenían en América, sino que veían mucha riqueza precisamente de los tiempos pasados, en donde que cuando vinieron a colonizar, pues como saquearon los territorios y fortalecieron el reinado. El problema fue que se llenaron de ambición y de poder. Y en esa ambición y poder quisieron conquistar otros territorios en Europa para establecer aún más su gobierno, ¿sí? Para hacer un imperio todavía mucho más grande. Entonces, en vez de concentrarse en poner la casa en orden y en cuidar lo que ya tenían, se enfocaron en tratar de querer otras cosas. Y por eso fue que hubo los problemas que hubo en relación a los vacíos de poder en el reinado español al ver que acá, o sea, estábamos nosotros acá en Colombia, en ese tiempo se llamaba la Gran Colombia porque eran Venezuela, lo que conocemos ahorita como la República de Colombia, parte de Ecuador, parte de Perú y Panamá en un solo territorio. ¿Qué sucedió?
pues todo el territorio tenía sus subciudades en donde ocurrían ciertos comercios y ciertos asentamientos, pues había una aristocracia criolla que tenía la necesidad de ser vista y que tenía la necesidad de hacer crecer su territorio, pero como el reinado estaba tan ocupado, o sea, los españoles y el rey de España estaba tan ocupado en conquistar Portugal y en sus propios territorios, que ni siquiera veían, ni siquiera se volteaban a mirar acá a ver qué pasaba. Entonces, ese descuido hizo que aquí se generara ese caldo de cultivo que luego terminó no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de visitar la casa de Florero, al lado de la Plaza de Bolívar. Básicamente, en esa esquina, un comerciante español estaba vendiendo y una persona, a través, pónganle de una discusión que empezaron teniendo, al estallarle el florero al español, eh, inició lo que fue prácticamente la revolución directamente en la ciudad de Santa Fe, empezando por proponer una idea que en ese momento era disruptiva, que era el hecho de generar gobiernos independientes de la corona en cada una de las ciudades o en cada uno de los gobiernos, o sea, como gobiernos independientes, ¿sí? Se llamaba, eran las juntas de cabildo abierto y era como una especie de juntas para formar un gobierno autónomo. Entonces, eso fue básicamente el proceso de inicio de la independencia, porque entonces se empezó a discutir de manera real y prácticamente establecida el hecho de que era necesario generar cabildos de gobierno autónomo, ¿sí? Autoproclamados, no autorizados por la corona, no esperando a ver si España está de acuerdo, si el rey de España responde y decide darle potestad a estos gobiernos, no. La gente por su cuenta, de manera autónoma, sin preguntar, sin esperar aprobación, decidió independizarse y decir, no, vamos a montar un gobierno acá porque las personas que estamos acá solo nos interesamos por los que estamos acá, no como ellos que ni siquiera les importamos. Eso empezó directamente en 1810. Es decir, ese evento con ese florero dañado, esa golpiza que le dieron a ese español generó fue como una especie de ebullición de algo que la gente ya había estado pidiendo y sospechando desde hace tiempo, ¿sí? Entonces es como el dicho de este que dice la gota que rebosó la copa, ¿sí? Llega un punto en que, pues sí, la copa puede llenarse hasta un cierto punto de agua, pero si le meten y le meten y le meten agua, llega una gotica que hace que el líquido se riegue porque no aguanta más. Básicamente, esa discusión con ese español fue el inicio de todo lo demás. Sin embargo, no fue un proceso de independencia fácil, no fue como ese día declaramos independencia, entonces somos independientes, no. Por supuesto que España reaccionó, el reinado español envió nuevamente como a tropas para establecer el orden, hubo batallas sangrientas a nivel de territorio, en donde la gente empezó a luchar por consolidar esa independencia, pero también para no seguir, es decir, no seguir obedeciendo el yugo. Y eso fueron batallas sangrientas, fueron saqueos, fueron, sí, una cantidad de problemas entre tanto personas locales, es decir, los criollos, vamos a llamarle criollos a los nacidos, tanto españoles nacidos acá, es decir, porque llegaron españoles a sentarse acá, tuvieron familia y tuvieron hijos. Esos hijos mestizos, aunque eran mitad españoles, mitad nativos, eran a lo que llamaban criollos mestizos. Y en España no los veían, ni siquiera los veían como españoles. Aun cuando tuvieran sangre española, no los veían como españoles porque necesitaban distinguirse. Y fueron estos criollos, ni siquiera fueron los nativos de acá, es decir, los indígenas conquistados en el territorio los que se levantaron, sino fueron los criollos que, sabiendo que tenían sangre española y que tenían educación, se rebelaron contra ese poder. Y esos hechos sí fueron los que le dieron el inicio a lo que llamáramos patria boba. Nos llamaron patria boba porque tanto revuelo para no saber qué hacer con el poder y concentrarlo. Es decir, aquí hubo tantas juntas de acción, digamos, donde eran gobiernos autónomos en distintas ciudades, ¿no? Entonces estaba Quito por su lado,
teniendo sus propios estilos de gobierno y demás. En Pasto, en Nariño eran otros, en Santa Fe, en Cartagena de Indias, en Ciudad de Panamá, en Caracas, casi que todos actuando como si fueran regiones independientes. No parecían un solo país unido cohesivamente por unos objetivos y una visión en común, sino que eran como distintos lugares actuando independientemente, mirando cómo todos lograban. Tenían curiosamente el mismo objetivo, que era la independencia, porque sabían y se habían dado cuenta por otras naciones que lograr una independencia era posible. Sin embargo, no estaban alineados en cuanto a objetivos, sino quisieron luchar en conjunto para poder quitarse a los españoles de una vez por todas. Entonces, esto dio inicio a ese nombre déspota que le llamaron la patria boba, porque no tuvo maneras de defenderse, no tuvo maneras de reclamar un poder, de tener una hegemonía, y esa incapacidad perdón, esa incapacidad de gobierno y esa incapacidad de hacer las cosas, pues les dio precisamente la razón a los españoles y por tanto casi que recuperan nuevamente el poder. ¿Alguien más quiere hablar acerca de lo que fue el proceso de 1810 y lo que aconteció después? ¿Tienen más información? ¿Investigaron algo más? Buenos días, profe. Buenos días. Pues lo que yo investigué, o sea, por lo de Santa Fe de 1810, es que, o sea, lo que conocemos como la Gran Colombia, o sea, se inspiró en lo que fueron antecedentes de otros países, lo que fue como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución de los Comuneros de 1781. Sí, tienes toda la razón. Como les estaba, es que esto lo vimos en la clase pasada, creo que estamos un poco atrasados, pero básicamente lo que ocurrió fue que como eran criollos, hijos de españoles que tenían inclusive acceso a una universidad y a educación superior, porque recordemos que este beneficio de que la clase obrera se eduque es algo más bien reciente de nuestra historia. Es decir, personas de nuestra extirpe, o por lo menos voy a hablarlo por mí, no voy a asumir de qué descendencia son ustedes, pero yo soy hijo de una familia estrato 3, que pues mis abuelos fueron campesinos y mis papás tuvieron una mediana educación secundaria. Por mis orígenes, alguien como yo no habría podido conocer una universidad, porque la universidad era no solamente un lujo, sino que era un privilegio en tiempos pasados reservado para la clase aristocrática. Es decir, de pronto cualquiera podía tener acceso a los conocimientos básicos que podríamos llamar una básica primaria y una secundaria. Y eso porque la secundaria también tiene como ahorita unos componentes que son más específicos. Personas como yo no habrían podido acceder a una educación superior porque una educación universitaria siempre era muy costosa. Y de hecho lo sigue siendo. Lo que pasa es que ahorita se ha hecho más accesible gracias a programas de gobierno de distinta índole y de otros tipos de luchas ganadas en diferentes esferas sociales, pero es más posible. En aquellos tiempos, tipo 1810, 1790 y demás, pues obviamente este tipo de cosas no existían. Entonces, quienes podían pisar una universidad eran personas que tenían plata y tenían una familia que respaldaba esa educación. La mayoría eran abogados y eran criollos, hijos de españoles, no españoles, porque recuerden lo que les dije, no los consideraban parte del reinado español, los consideraban como ciudadanos de segunda categoría. Pues esto hizo que estas personas aristocráticas, que aunque tenían la mente y los componentes de ser, pues parte de la clase alta, si así lo querían, se resintieran porque dijeron, ¿cómo es posible que yo teniendo todas las capacidades me rechacen solo por mi origen, solo porque no soy 100% español? Entonces, claro, ellos tenían acceso al periódico, ellos podían leer. Muchas personas con el simple hecho de no saber leer, pues no tenían la habilidad siquiera de poder enterarse de las noticias, de que, por ejemplo, en este caso España estaba fracasando como reinado y demás. Entonces, ¿qué ocurrió?
que al enterarse que en América estaban, en Norteamérica, es decir, en Estados Unidos, ya se habían logrado las independencias por parte de la corona británica y al mismo tiempo los franceses estaban haciendo lo mismo con sus revoluciones internas bajando la monarquía, porque inclusive los franceses fueron más atrevidos, o sea, no solamente hubo una descolonización, es decir, las colonias francesas nunca se independizaron, sino que al interior de Francia, los ciudadanos pobres franceses bajaron la monarquía francesa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Que eso fue una revolución todavía más allá, porque no era solo una revolución directamente de sus colonias que estaban buscando una independencia del reinado, sino que era la propia gente, es decir, el propio reino de Francia bajándose, ¿sí? Entonces, claro, eso inspiró a las personas de acá. Por eso les daba incluso a la clase pasada el ejemplo de Chile en el, 1900, en el 2019, que empezaron rabones porque un pasaje de metro costaba mucho y eso que hizo inspirar a toda Latinoamérica. Entonces habían revueltas en Argentina, habían revueltas en Colombia, habían revueltas en México, inclusive en Hong Kong la gente empezó a pararse re duro, en París los chalecos amarillos empezaron a agitarse, porque es como eso de que pues siempre hay inconformidades, siempre hay razones para luchar, para ir a hacer alzar su voz y darse y despertar a las masas. Y pues son estos movimientos muchas veces inspirados por otros que hacen que grandes cosas sucedan. Pues así mismo pasó acá. ¿Qué pasó? Que como no fue un movimiento articulado, es decir, no fue algo pensado, ¿sí? Que debió nacer en las sombras, listo. Debieron comunicarse líderes de Quito, líderes de Caracas, líderes de Santa Fe, líderes de Cartagena, líderes de Nariño, líderes de Ciudad de Panamá, para poder conversar y decir, oigan, vamos a quitarnos a los españoles, es decir, vamos a quitarnos a la corona española de encima, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? No, fueron movimientos independientes inspirados en lo que ocurrió en Santa Fe, aquí en Bogotá, al lado de la Casa del Florero. Es un museo específicamente diseñado para ese momento en específico porque es una casa que todavía conserva su arquitectura española, y que tiene todavía como lo que se veía en esos tiempos, que era una zona de comercio en una zona cualquiera de ese momento en la capital. Y por eso es bonito, porque es viajar en el pasado y darse cuenta que hace 200 años alguien se rebeló de una manera tremenda y eso inspiró toda esta independencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a medida que, por ejemplo, hubo esas discusiones, ¿no? Empezaron, o sea, Bogotá o en ese momento Santa Fe inspiró el movimiento en las otras regiones cercanas. Por supuesto que en Quito tuvieron su proceso, en Caracas y así. El problema fue que cuando se genera una respuesta por parte de la corona española, porque no se iban a dejar, hubo tantos conflictos internos entre patriotas, los centralistas, los federalistas, que vendrían a ser movimientos políticos internos en donde se tenían en cuenta ciertas maneras de gobierno, habían personas conservadoras, habían personas más liberales. Como ustedes sabrán, la filosofía y el conocimiento genera corrientes de pensamiento. Hay gente que es más conservadora y le gusta el status quo, es decir, siempre va a haber ese pensamiento de las cosas están bien como están, yo no entiendo por qué tienen que cambiar, ¿sí? Entonces no se sorprendan si ustedes leen, siempre que lean la historia se van a dar cuenta que no falta el personaje que va a decir o va a estar en contra en la discusión, siempre diciendo, pero ¿por qué nos tenemos que independizar? No estamos teniendo problemas graves. Sí, pues el gobierno, o sea, la corona está pasando por tantos problemas, en España está habiendo tantos o tantas luchas, pero aquí estamos, ¿sí? No va a faltar nunca esa voz. En ese momento la había también. Entonces, ¿qué pasó? Que no se coordinaron. Entonces, ¿qué hubo? Un tiempo en donde la reconquista española vino a azotar. A partir del 1816 hubo unas batallas tan sangrientas en el territorio o en los diferentes territorios donde se habían dado los episodios de reconquista, que sencillamente pues estaba pensando que no era posible la, la, la independencia total. Por eso el tiempo de la patria boba se le llamó así, porque fue un tiempo precioso que fue perdido debido a precisamente la incapacidad de juntar a toda la gente y de que hubiese una sola mente común que dijera, venga, vamos a independizarnos. Entonces, bueno, el general Pablo Murillo fue quien lideró la expedición de reconquista
de las colonias americanas para el gobierno español. Y eso conllevó ejecuciones, guerras, problemas de muchas índoles y demás. Permítame un segundo. Entonces, esto es muy importante porque precisamente luego esto haría que un dirigente, que fue Simón Bolívar, tomara las riendas y se viera como la cara representativa de lo que vendría a ser la independencia ahora sí. ¿Por qué? Porque como había tanta desunión, él fue un líder que tuvo las características y la posibilidad no solo de arrinconar a la corona ganando batallas, sino al mismo tiempo dando la posibilidad de ser esa figura líder que se necesitaba para poder darle sí, como para poder seguir ese compromiso de libertad que se había inspirado. Es que la idea era fenomenal y todos lo sabían. El problema era que nadie quería ponerse al frente como de la situación, nadie quería llevar las riendas, hablarle a la gente, inspirar a las personas. Es decir, hay momentos de necesidad moral en donde se requiere, se solicita y se necesita que hayan líderes que tomen ese rol. Y hay momentos en que nadie quiere. O sea, nadie quiere salir al frente y poner la cara y decir, vamos a hacer eso, porque eso es una responsabilidad y requiere no solo de hacerse responsable, sino de tomar un rol. Y la gente a veces no lo quiere hacer. Entonces, en ese tiempo había un vacío de poder que precisamente hacía que la independencia tomara peligro, porque podía haber todo, o sea, la gente estaba molesta, habían razones políticas de facto para hacerlo, había la oportunidad porque el gobierno, o sea, la corona no estaba en su mejor momento, o sea, tenía luchas internas, entonces era como el momento preciso, porque donde la corona hubiera estado sólida en decir, digamos, tener un ejército, no más por capacidad militar, ya era imposible una independencia, porque la corona se pone pilas, manda un montón de soldados y al igual que con la conquista, es decir, en los periodos de la colonización, pues, ¿qué les importaría matar y regar un montón de sangre criolla? Si no les importaban para tomar decisiones políticas, ¿qué les va a importar matarlos para con el fin de obligar a los que queden a que obedezcan? Entonces, por eso fue que el levantamiento de un líder como Bolívar fue tan importante, porque él fue el único, el único. Y él no era político, él era militar. O sea, Simón Bolívar no era un abogado instruido en el ejercicio y el oficio del poder, él era un militar. Por tanto, lo suyo eran las batallas, lo suyo era la orquesta de concentración, sí, o sea, como que su organización o su cuestión específica como líder y como era un guerrero, él no era un político. Por tanto, digamos que a él le quisieron dar la presidencia de cuando por fin se ganó la batalla, es decir, se genera la batalla de Boyacá, que este es el otro espacio que pues obviamente les quería preguntar, si investigaron qué pasó en el 7 de agosto de 1819 con Simón Bolívar y la batalla de Boyacá. Si alguien quisiera darnos un contexto, más información de esa batalla, porque esa batalla fue uno de los momentos clave de la independencia. Entonces, no sé si alguien quisiera dar contexto de lo que leyó. Yo había asignado a 3 personas para el 1810, o sea, para hablar de lo que fue en 1810 am, al 2019, perdón, a 1819 y lo otro era de 1819 en adelante. Entonces, si alguien quisiera hablar acerca de la batalla de Boyacá, sería espectacular. ¿Alguien sí pudo leer en este tiempo que dimos? ¿Sí me están escuchando?
Ok. Bueno, chicos, yo los veo quedados en la participación, es decir, pues yo no sé, yo creo que se los había dicho al principio, pero para mí es muy importante que participemos porque no me sirve sentarme a hablarles carreta por 2 horas, ¿sí? Es decir, no lo vean como un regaño, sino que en serio necesito que se pongan pilas porque el tema es de que, pues o sea, si es precisamente por darles una cátedra de historia, yo me planeé un discurso y se los envío como un enlace a YouTube directamente. Entonces, la idea no es esa. La idea no es que ustedes escuchen hablar a alguien por 2 horas sin parar sobre un hecho histórico, así les guste como explico. Lo importante es que ustedes discutan esa información, dialoguen conmigo, me pregunten, o sea, ustedes podrían aprovechar este espacio para que si leyeron sobre algo que fue muy impactante, compartan sus opiniones y yo les diga si de pronto una impresión es acertada o de pronto esa impresión le falta, o es decir, la idea es socializar el conocimiento. Entonces no me sirve de pronto que no participen o que no charlemos, porque entonces soy yo hablándoles simplemente. Y por eso les digo, o sea, para eso yo me leo las lecturas y les digo, bueno, conéctense porque les voy a enseñar acerca de la batalla de Boyacá, ¿sí? Entonces, mi idea es que no, que por ejemplo yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes qué piensan acerca de es decir, la remontada de Bolívar en 1819 cuando en la batalla del 7 de agosto? No, profe, increíble, porque me pareció que era necesario, casi se pierde el movimiento de independencia, triste que nos llamaran la patria boba, inclusive que hagan inferencias de si esos problemas que estamos teniendo en la antigüedad los estamos teniendo en la actualidad. Porque saben que es lo más sorprendente y lo que también hablábamos en la clase pasada, lo sorprendente de analizar la historia es de que cumplimos muchas veces con las mismas problemas y tenemos las mismas dificultades en la sociedad moderna. Es decir, Colombia pudo haberse independizado hace 200 años, pero los problemas que tenía la Colombia o en ese tiempo la Nueva Granada como sociedad nos siguen permeando. Y son conclusiones que ustedes solo se van a poder dar cuenta hasta el momento en que lean y confronten esa información, ¿sí? Es decir, a mí no me molesta hablarles, sino me molesta enseñarles, es decir, no, yo no tengo dificultades en exponerles los hechos históricos que estamos tratando de analizar acá. Lo que yo quiero es discutir con ustedes, ¿sí? Que me hagan preguntas, que la historia sea viva en el momento en que la contamos, ¿sí? Entonces, es muy importante que participemos, ¿sí? Es decir, en las siguientes clases, por favor, les pido un poco de compromiso con las lecturas. Entiendo que si son muy largas, listo, no lean entonces sobre eso en específico en las lecturas que yo les dije, pero consulten la información. Cosa de que cuando lleguemos acá a la clase, yo les pueda preguntar y ustedes me puedan decir algo como, no, mira, yo no leí el libro que me diste, pero me consulté esto por este lado. Esta página me pareció como más certera y miramos. Y claro, si existen recursos bibliográficos más sencillos, eso les puede servir muchísimo. Entonces, retomando la batalla de Boyacá, debido a que pues no leyeron ese tema y pues ahorita al parecer en los minutos que les di tampoco lo hicieron. Y en la batalla de Boyacá, básicamente, fue un momento donde eran como las remontadas por parte de este señor Murillo, ¿sí? Que estaban azotando en diferentes lugares donde ya se habían hecho independencias, ¿no? Entonces, en Quito, en Caracas, ya habían como represiones nuevamente por parte de la corona. ¿Qué hizo este señor? Simón Bolívar. Esa batalla fue directamente de las más emblemáticas precisamente porque fue una victoria que demostró que a la corona no le iba a quedar la posibilidad de retomar las colonias acá. Es decir, lo intentaron. Lo intentaron generando revueltas, asesinatos y arremetiendo contra las ciudades que ya se habían independizado. Pero el tema fue que al organizarse un ejército bolivariano, libertario, el nombre de este señor Bolívar, ¿qué pasó? Que esa era como decir las guerrillas en la actualidad. Entonces, se levantan con poderío militar y económico
que no se sabe quién financia, pero que estaba ahí, y le dice precisamente a estos gobiernos o este tipo de manejos represivos que no tienen manera de ganar, no tienen manera de poder seguir ejerciendo poder en el territorio. Entonces, esa batalla fue una de las batallas claves para lograrlo. Vamos a leer un antecedente, ¿sí?, de la batalla. La toma de Tunja por el ejército libertador, tras un movimiento de tropas que engañó a su enemigo español a la vez que aprovechaba la salida del destacamento realista del mando del gobernador trashumante de esa ciudad, Juan de Loño, para reunirse con el comandante de la tercera división del ejército expedicionario de la Costa Firme, José María Borreiro, significó que el ejército realista veía cortadas sus comunicaciones entre sus posiciones en Boyacá y la capital del virreinato, Bogotá, además del refuerzo que recibían los patriotas con esa conquista en pertrechos, munición, milicias y moral. Así pues, el derrotado pero aún considerable ejército español decidió volver a la capital para reunirse con las fuerzas que allí permanecían. Para los libertadores era esencial evitarlo, por lo cual Bolívar envió espías que le informaron que los españoles se dirigían a Bogotá por la ruta de Samacá, y decidió emboscarlos en el puente sobre el río Teatinos. Al mismo tiempo, las milicias de Coromoro combatían brevemente a los españoles en la región de Socorro, haciendo un sacrificio determinante para la independencia, puesto que, aunque allí fueron derrotados, distrajeron importantes fuerzas españolas que hubieran podido cambiar el curso de otras batallas. Entonces, como se dieron cuenta, en esa época sangrienta entre 1810 y 1819, pues prácticamente habían ejércitos y luchas y pugnas por el poder demasiado importantes. Entonces, ¿qué ocurrió? No sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de leerse un libro que se llama El arte de la guerra, de Lao Tzu. Es un libro fascinante porque es básicamente los principios del ajedrez. Si alguien aquí juega ajedrez, se dará cuenta que para ganar una batalla debe haber algo que se llama estrategia. La estrategia es muy importante porque puede ser el cambio significativo entre una victoria y una derrota. ¿Y qué sucede? Que entre las cosas bonitas que enseña el libro del arte de la guerra es a mostrar cuándo es propicio una batalla, el clima, es decir, cuando en los tiempos antiguos la gente se enlistaba para ir a luchar, los dirigentes y los gobernadores que ejecutaban o hacían este tipo de performance, digámosle de alguna manera, se fijaban en las condiciones de la batalla. Porque si usted solamente se enrabona y pide lucha en un territorio que no le favorece, eso puede significar su derrota si usted tenga muchos más soldados. Había gente que mal estratégicamente simplemente se confiaba de su cantidad de guerreros y pensaban que era lo único y necesario para poder ganar. Y resulta que usted necesita ver si la cantidad de guerreros es la suficiente, si tiene provisiones para alimentar a esos guerreros, cómo están de armas sus guerreros, el clima, el territorio, las formas en que la batalla se va a dar, qué tan cansados, si llevan días batallando, si tuvieron una victoria un día y se van a tener que enfrentar a un ejército que va a estar de pronto listo para esperarlos muy rápidamente, si tuvieron tiempo de recuperarse las personas que lucharon, todo eso es indispensable. Y básicamente lo vemos aquí en este antecedente que les estaba leyendo. Si Bolívar no hubiera tenido espías que le informaran cuál era la estrategia de del ejército español para retomar el poder y que tenía, por supuesto, sus intenciones de rejuntarse y reacomodarse desde Bogotá, la batalla de Boyacá no se habría podido dar, porque fue como una toma de sorpresa de un ejército que estaba volviendo para reestructurarse, para reorganizarse. Y si ellos no tienen la astucia de tenerlos y de formar batalla ahí, después la historia de las otras batallas habría podido ser muy distinta.
Listo. Aquí ya vamos a leer estrictamente sobre lo que ocurrió ese día específicamente. El sábado 7 de agosto en la mañana, el ejército realista desde Motavita inició su desplazamiento hacia Santa Fe. Su objetivo era llegar a la capital para unir sus fuerzas con la del virrey Sámano y organizar un frente militar contra Bolívar y el ejército independentista. Escogieron la vía por el puente de Boyacá en el Camino Real, con dirección a la capital del virreinato. Advertido de este movimiento, Bolívar ordenó la marcha de su ejército también hacia el puente de Boyacá, dispuesto a tomarlo para impedir a Berreiro su desplazamiento hacia la capital neogranadina. Las dos fuerzas se encontraron en el campo de Boyacá. El ejército independentista estaba conformado por 2.850 combatientes al mando del general Simón Bolívar. La vanguardia granadina estaba comandada por el general brigada Francisco de Paula Santander y la retaguardia por el general de brigada José Antonio Anzoátegui. El general Carlos Sauvedel era el jefe del Estado Mayor. Las tropas patriotas estaban compuestas en su mayoría por neogranadinos y los venezolanos. Sus integrantes eran criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas, generalmente personas pobres, escasas de alimentos y mal vestidos, considerados por las autoridades realistas como insurgentes. El ejército tuvo mucho apoyo popular de los granadinos y en especial de los campesinos de Tunja. Por su parte, el ejército realista estaba conformado íntegramente por tropas nativas americanas, unos 2.670 soldados, de los cuales 2.300 eran de infantería, 350 de caballería y 20 de artillería. Este pertenecía a la tercera división del ejército expedicionario creado en Nueva Granada. Su comandante era el brigadier José María Berreiro, el jefe del Estado Mayor, el coronel Sebastián Díaz, y la vanguardia estaba al mando del coronel Francisco Jiménez. Desde el Alto de San Lázaro en Tunja y el Estado Mayor observaban los movimientos del ejército realista. A las 10 de la mañana ordenaron impedir el paso por el puente de Boyacá, en el cual confluyen los dos caminos, el de Samacá, utilizado por los realistas desde Motavita, y el Camino Real, utilizado por los independentistas. A las 2 de la tarde, la descubierta del ejército patriota, encomendada al capitán Andrés Ibarra con sus jinetes, descendió del boquerón del Tobal y llegó hasta la casa de Teja y sus alrededores, donde se enfrentó a la vanguardia realista, a la vanguardia realista que estaba en pleno almuerzo. El general Francisco de Paula Santander inició con la vanguardia el combate y puso el retroceso a la vanguardia realista hasta el puente de Boyacá, donde estaba fuerte en la orilla opuesta del río Teatinos. En ese momento llegó al campo de Boyacá el grueso de la división de Berreiro por el cual el camino de Samacá y se enfrentó a la retaguardia de Bolívar comandada por el general José Antonio Santoguí. En esos momentos llegó a la casa de Teja Bolívar, quien se ubicó en una colina esquistante entre el puente y la casa. Así dice el coronel Antonio Bando en sus apuntamientos para la historia. El general Bolívar, con nuestra retaguardia, siguió el movimiento de Berreiro y se formó un frente al lado opuesto del río. A las 3 de la tarde la acción militar era intensa en dos combates simultáneos, los dos vanguardias en los alrededores del puente y el grueso de los ejércitos en la planicie hacia el camino de Samacá. Las fuerzas patriotas tenían unidad y facilidad en las comunicaciones. En cambio, los realistas estaban incomunicadas y separadas por los teatinos y la vanguardia rebelde. Por su parte, el coronel Juan José Rondón, con sus lanceros del llano arriba, recibió el orden de atacar por el centro el ejército realista. Simultáneamente, Santander ordenó a los guías de Casanare, guiados por José María Ruiz, pasar el riachuelo Teatinos para volver por la espalda a la vanguardia realista. Los patriotas treparon por los escarpados lugares llenos de matorrales y se presentaron de improviso para envolver por la espalda a la vanguardia realista comandada por el coronel Francisco Jiménez. Dos escuadrones de realistas se enfrentaron a los llaneros, pero fueron derrotados. El general Santander aprovechó el desconcierto del enemigo para lanzar sobre el puente de Boyacá a los batallones cazadores y primero de línea, comandados por los tenientes coroneles Joaquín París Ricaurte y Antonio Bando. La vanguardia patriota pasó a la orilla derecha del río Teatinos o Boyacá y se tomó el puente, el objetivo del combate. El general Barreiro se mantuvo a la defensiva, trató de arrasar su infantería en otra altura, pero la rapidez de las tropas patriotas le cerró el paso, por lo cual la retaguardia realista, cercada por todas partes,
decidió rendirse. Asimismo, se rindió la vanguardia realista ante la fuerza militar de los patriotas, los jefes españoles y la división realista casi al completo. Unos 1.600 soldados de tropa americana fueron hechos prisioneros. La batalla terminó a las 4 de la tarde el 7 de agosto de 1819. Murieron más de 100 realistas, entre ellos el coronel Juan Toirá y el comandante Salazar, y 150 quedaron heridos. De los patriotas murieron 13 soldados, entre ellos el capellán de la vanguardia, Fray Ignacio Díaz, y 53 quedaron heridos. Con este enfrentamiento culminó la campaña libertadora de 1819, realizada en su corto periodo de 78 días, desde el 23 de mayo, cuando Simón Bolívar expuso el plan de la aldea de los 70 ante los jefes del ejército patriota, siguiendo un itinerario militar desde los llanos de Casanare, la cordillera de los Andes y las tierras de la antigua providencia de Tunja, el cual culminó en el puente de Boyacá. Entonces, lo interesante de estas lecturas es que, por ejemplo, si se dan cuenta, no fue una cruzada tan larga, pero fue estratégica, porque fue necesaria, o sea, no se le podía dar un espacio a los españoles, que ni eran tan españoles, porque si recuerdan del texto, eran simplemente soldados de infantería americanos, eran decir, criollos que habían sido educados y criados para obedecer al ejército o a la corona, pues, porque finalmente siempre la milicia ha tenido protagonismo en todos los periodos históricos, ¿no? Siempre es muy importante entrenar soldados más allá que cualquier otra clase de ciudadanos. Y de hecho, aún en día de hoy se invierte una importante cantidad de presupuesto en que pues las tropas armadas se mantengan fuertes, ¿sí? Pues para evitar cualquier invasión, problema y que finalmente son estos personajes los que ante cualquier problema o circunstancia que surja, pues son los que van a estar al frente porque están organizados, eh, como decirlo así, entrenados para tomar decisiones estratégicas y bajo la dirección de un capitán. Sin embargo, no fue suficiente, por lo menos en el caso de los españoles, para instaurar nuevamente el régimen. ¿Y qué sucedió? Que pues en ese sentido no solo pues Bolívar aprovechó un evento importante que era evitar que ellos volvieran y se reagruparan, sino que al mismo tiempo se dio la oportunidad precisamente de cumplir el cometido. Hasta el momento, y según las lecturas, yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que ¿cómo decirlo? Este oficio, este tema con relación a la independencia, todavía nos interpela, es decir, ustedes ven similitudes entre este periodo histórico y los problemas que se denuncian en el periodo histórico en la modernidad. ¿Qué piensan ustedes acerca de lo que se leyó, por ejemplo? ¿Qué impresión les da con relación, digamos, a lo que hemos discutido? Ahora sí vamos a hacer las preguntas que tenía planteadas desde el principio. ¿Qué piensan ustedes de que nos hubieran llamado la patria boba? ¿Alguien quiere dar su opinión? En este sentido, no importa tanto que hayan leído, ¿no? Sino que, pues, ¿qué les parece? Es decir, ¿qué piensan acerca de estos sucesos y de lo que les he relatado hasta el momento? Buenos días. Buenos días. Pues por lo que yo pienso que nos hayan llamado la patria boba, pues sinceramente en esa era o en esa época tenían razón, ya que a nosotros querer como una independencia y a tener tantos planes y no saber qué íbamos a hacer, nos confundíamos entre nosotros mismos y perdíamos la idea principal. O sea, yo no sé, ese es mi punto de vista. Entiendo. Sí, sí, desafortunadamente es un nombre hiriente que nos interpela, que tiene algo de razón. ¿Alguien más tiene algo que decir?
Aquí no les estoy pidiendo, digamos, información de lectura, sino impresiones. Necesito que me den un feedback. Yo les conté la historia, les leí la batalla de Boyacá, les hablé acerca del contexto histórico y social de lo que ocurrió posterior a la época de la independencia. Entonces, ¿qué les parece? O sea, ¿qué piensan? Mejor dicho, otra pregunta como para el debate. A pesar de esta independencia del reinado español, ¿Colombia ustedes consideran que es independiente? No, ¿Por qué? porque aunque seamos un país dependiente entre nosotros mismos con nuestro propio gobierno, nosotros dependemos de otras naciones como es Estados Unidos, Francia y España, al que son principales países que exportan hacia Colombia, exportan, no, que, bueno, que traen comercio hacia Colombia. O sea, dependemos como parte también del resto del mundo para mantener nuestra economía. Sí, muy interesante. De hecho, vayan apoyando parte de lo que dices. Hay un dicho popular que me parece interesante que dice que el esclavista moderno es tu banquero. Si ustedes tienen una deuda con un banco, básicamente es como si fueran esclavos porque ustedes trabajan y obedecen un, es decir, si ustedes tienen que trabajar y tienen que producir plata porque tienen que pagar deudas que alguien, un deudor, les impuso, pues ya sea porque les prestó o para lo que fuera, ustedes no son independientes, es decir, su esclavista moderno no es alguien que ya de manera arbitraria los coge, los copta y luego los vende, no. Ahorita es a quien ustedes le daban plata su verdugo, su esclavista, porque ustedes trabajan para darle dividendos a esa persona. Más si es una deuda con intereses, porque los intereses en ocasiones no corresponden a lo que ustedes ganan y por tanto salir de esa deuda con los intereses se vuelve todavía más problemático. Entonces, tienes toda la razón en el sentido en que pues si Colombia hace tratos comerciales con países que al generar deuda los convierte o nos convierte a nosotros como, no sé, personas que necesitan trabajar y los impuestos se pagan, o sea, con el impuesto que uno paga se pagan ese tipo de cosas, pues independientes no somos. Entonces sí, en ese sentido ahí te doy la razón. A ver, otra pregunta para el debate. Ustedes, en relación al contexto de la batalla y digamos directamente con, no sé, es que ya habíamos hecho como la anteposición, es decir, el espejo de lo que era en ese tiempo las clases sociales, que ahorita vienen a ser precisamente la gente estratificada, es decir, la gente con mayor estrato viene a creerse más. Y está el tema de el poder económico y militar. ¿Ustedes piensan que en estos momentos, a pesar de haber logrado un cambio social, no solo somos, es que no sé cómo plantearles la pregunta, porque quisiera que me contaran más acerca de si, por ejemplo, estos periodos históricos, es decir, si ustedes piensan que la Colombia actual es muy diferente a la Colombia que describen, por ejemplo, que era la Nueva Granada de ese entonces. Quiero que hagamos un paralelo comparativo, ¿sí? Digamos, ya sabemos que el clasismo es un reflejo de las personas que todavía se creen como si fueran parte de una corona, o sea, se creen ciudadanos de primera categoría, ¿no? Pero fuera del clasismo, ¿qué otras características ustedes ven que eran
parte de esa Colombia de 1810 y que siguen siendo de la Colombia del 2023. ¿Qué otros elementos ven como similares? ¿Alguien quiere decirme algo que vea que puede ser, que no ha cambiado a pesar de los años? Las clases sociales. Sí. ¿Alguien más? Es decir, de pronto no sé, que les evoque algún tipo de impresión en relación, no sé, al contraste de la sociedad antigua y la actual. Lo que pasa es que una manera más impactante de analizar la historia es ver esos contrastes, porque pues uno siempre va a leer la historia desde la moral, desde el presente, ¿no? O sea, nosotros vamos a decir ahorita todos acostumbrados a una vida citadina y de comodidades del mundo moderno, pues, ay, no, es que esa gente como no se une, como no se ha, sí, pero pues si nos ponemos en el contexto de esas personas es complicado, es decir, imagínense una persona que no sabe leer y escribir, empezando, porque yo no sé si ahorita también se dieron cuenta con la lectura, la mayoría del ejército de Bolívar era gente muy pobre, era muy gente que seguramente ni siquiera estaba criada para manejar un arma. O sea, hagan de cuenta que es como cuando los capuchos se enfrentan con la gente del SMAT. Es que por eso quería que me contaran si veían algún parecido. ¿A ustedes no les pareció que cuando leíamos sobre el relato de la batalla de Boyacá, era como un contraste de ver a los capuchos, que son gente literal, primero encubierta para no ser rastreada, porque luego pues hay una persecución política por parte de la policía y de los servicios de inteligencia del gobierno, persiguiéndolos. Entonces a la gente que genera ese tipo de vandalismo y problemas le toca así, casi que enclosetada, pues. Luego, ¿cómo se exponen los capuchos, no? Digámoslo de cierta manera, o sea, soy yo con una capucha en la cabeza que muchas veces es un saco, ni siquiera es un armamento o una indumentaria que me permita protegerme apropiadamente ante un ataque de algún arma cortopunzante o de un arma como tal, que solo me sirve para proteger mi identidad, con un palo de pronto en la mano y una piedra en el otro. A lo mucho, lo más avanzado que tendrá la gente revoltosa de estos estilos será una papa bomba. ¿Sí? Es lo único. De resto, no es más allá. Díganme si, por ejemplo, un capucho peleando contra un agente del ESMAD. ¿Quién es un agente del ESMAD? Es un militar que tiene plata del Estado, porque es el Estado el que financia su uniforme y su carro y todo lo que llega, digamos, al punto de concentración, que tiene entrenamiento, que tiene obviamente todo garantizado porque es su trabajo, digamos, esa labor. La batalla de Boyacá fue básicamente algo así, en donde eran literalmente, los independentistas eran personas pobres, casi que iletradas, algunos que ni saber leer y escribir sabían, sino que simplemente eran muy abejas, que se le unieron a Simón Bolívar en la cruzada para detener al ejército español, mientras que el ejército español, aunque no fueran criollos españoles, porque yo me imagino que no alcanzaban para cubrir un ejército de esa envergadura, ahora no se iban a venir acá a aguantarse el calor de las zonas que no sean la planicie de Santa Fe de Bogotá. Aunque bueno, la batalla de Boyacá se dio en Tunja y Tunja es un clima frío, pero de hecho, otro dato histórico por si no lo sabían, esto corresponde a la historia de cuando empezaron a colonizarlos. Ustedes nunca se preguntaron por qué Bogotá es la capital y no Cartagena. ¿Alguien, alguien me podría decir, así sea solo como por saber, solo como por inferirlo, por qué creen que la capital de Colombia no es Cartagena, pero sí es Bogotá? En esto no, o sea, porfa adivínenme.
solamente como así sea la suerte, no importa, díganme, yo creo que podría ser por este estilo. Porque si ustedes se pillan, es decir, si ustedes se miran la información en el mundo, la mayoría de las capitales de los países están en las costas. Digamos, Río de Janeiro, en Brasil, Buenos Aires, Santiago de Chile, Nueva York, yo no sé si Ciudad de México está en una costa. ¿Y saben por qué? O sea, ¿por qué de pronto era mejor si estaban cerca de una costa? Por el comercio, porque luego, pues como en los tiempos antiguos, la gente se transportaba en barcos y eran los barcos los que llevaban el comercio, la mercancía y todo lo de intercambio entre países, pues entonces una ciudad costera era una ciudad que tenía un acceso permanente a un cuerpo de agua, que es el mar, que les permitiría recibir luego esas mercancías. Pero Bogotá es una ciudad que está muy lejos del mar, mucho, o sea, esto está a kilómetros. ¿Por qué creen ustedes entonces que Colombia, o bueno, que Bogotá es la capital de Colombia? Y fue tan aplaudida por los españoles. Porque queda en el centro. No sé, es una idea. Ok, Mariana, cuéntame que levantaste la mano. Pues yo creo que era porque en ese momento aún estábamos propensos a que llegara bueno, otro ejército por vía marítima, entonces como que no teníamos la capacidad de pelear contra otro ejército por costa marítima y si digamos teníamos la capital ahí, pues se iba a ser peor porque lo primero que iban a atacar era la capital. Ok, interesante ese punto, Mariana. ¿Alguien más tiene otra teoría de por qué creen que la capital? Sí, porque pues lo que dices tiene sentido, pero mira que muchas otras capitales no tuvieron problemas. Es decir, tú miras otras, por ejemplo, Caracas, Venezuela, está al lado del mar también. Es que si miras en un mapita, la mayoría de las capitales se encuentran cerca al mar. Digamos que Bogotá es una excepción a la regla. Pero es interesante, ¿no? Porque lo que tú dices, o sea, listo, no queríamos ser atacados por diferentes fuerzas, pero fíjate que curiosamente la batalla de Boyacá se dio muy cerquita a la capital. Es decir, aun cuando no quisiéramos una invasión militar, ninguna ciudad está lo suficientemente protegida si su destino es ser sitiada. O sea, si aquí llegaban bárbaros de donde fuera, ¿no? Digamos que, no sé, los franceses se armaban y decían vamos a conquistar Suramérica porque no nos parece que España tenga tanta colonia y viene un ejército eh, franco a atacarnos, les vale que nosotros estemos en el agua o estemos donde estemos, lo van a hacer. Pero está interesante el punto. ¿Alguien más tiene otra teoría o alguien más quiere decirme por qué creen que la capital de Colombia está acá en Bogotá? Adelante, Juliet. Pues no sé, es una idea, ¿no? Es de pronto porque en Bogotá, digamos, era como donde se consolidó el centro político, algo así. Sí, Diría por pues que ahí, es por eso más que todo. por ahí van los tiros, tienes razón. Bueno, la respuesta es un poquito más compleja, pero les va a parecer algo absurdo. Literalmente Colombia, bueno, Bogotá es la capital de Colombia por el clima. Cuando los españoles arribaron por primeras veces a Sudamérica, uno de los primeros lugares que visitaron fue Colombia. Resulta que, pues no sé si ustedes sepan, pero en el norte global las estaciones son comunes, es decir, la gente tiene más que todo invierno, verano, primavera y otoño. Sí, el clima. Resulta que a los españoles, cuando llegaron acá, pues estas tierras les parecieron maravillosas, pero palidecieron por el calor que hacía
en las zonas húmedas. Es que esto era una selva. Entonces era como, no, terrible. O sea, ¿ustedes no les ha pasado a todo rolo de pura cepa? Cuando va a tierra caliente se aburre a las 2 semanas. Yo no sé si solo me pasa a mí, pero ¿a alguien más le ha pasado que de pronto se va a tierra caliente y se sofoca? Bueno, Camilo me apoya. Pues resulta que no solo les pasa a ustedes, también le pasó a los españoles. Los primeros colonizadores llegaron acá y se aburrieron terriblemente de ese calor, de tener que estar, mejor dicho, necesitando estar cerca un cuerpo de agua porque ese calor, y es que yo creo que, o sea, imagínense si aquí, ahorita en estos momentos con el calentamiento global, estar en una zona caliente es un infierno. Imagínense donde usted no está acostumbrado, o usted sí está acostumbrado a vivir inviernos que son súper fríos, y llegar a una zona donde nunca cambia el clima. O sea, es que fuera que al menos acá dijéramos, bueno, yo me aguanto el calor, pero es que sé que son solo 3 meses, 5 meses. No, las zonas calientes acá son calientes todo el tiempo. Entonces, a pesar de que Cartagena fue uno de los primeros puertos importantes en donde arribaron y generaron comercio y se volvió una ciudad importante en el momento en que esto empezó a crecer, cuando estaban explorando estas tierras, los españoles estaban muy desilusionados por el calor tan tremendo que hacía. Y esto, a palabras vivas del texto que les dejé de País Fragmentado, les cansaba mucho. Ellos pensaron que estas tierras jamás iban a ser productivas porque ¿cómo alguien iba a venir a trabajar con esta desolazón y con este calor tan impresionante? Y es verdad, si ustedes miran en las zonas de tierra caliente, no es que ustedes vean tanta productividad, la gente no trabaja casi porque es que el calor, o sea, ser productivo y más de día, porque en esos tiempos electricidad no había, era complicado porque el sol era inclemente. No importaba si usted tuviera muchos esclavos, el calor del sol era inclemente, entonces trabajar en esas condiciones para construir una casa, o sea, ahorita que tenemos máquinas que pueden de alguna manera soportar un clima que de pronto sea desfavorable, pues listo, pero en esos tiempos eran personas y aun cuando tuvieran mano de obra esclavizada, infelices esos, perdón, pero, o sea, refiriéndome a los esclavistas, y el calor era terrible. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a buscar un lugar donde pudieran vivir y donde no se aburrieran. Y ustedes, o sea, si ustedes supieran la felicidad que les dio cuando encontraron toda esta planicie, porque lo que fue Santa Fe de Bogotá, toda la zona, a esto se le llama, esto tiene un nombre, Santa Fe de Bogotá era, tenía otro nombre por ese momento. Pues sí era Santa Fe, pero tenía otro nombre. El caso es que cuando van y descubren toda esta planicie, clima frío, tan frío como los corazones de esos españoles, a ellos les pareció no creérselo. O sea, encontraron el paraíso acá, porque se puede vivir en Bogotá. Es decir, no sé si aquí haya alguien de otra región de Colombia, pero a menos que ustedes hayan vivido en otra región de Colombia, vivir allá es tener que tener un ventilador pegado para no morirse del calor, y fuera de eso es que digamos los servicios y las comodidades estén prestas, y digamos que si el día no es provechoso porque no se puede trabajar y la noche también se siente fresquita, pero pues no es provechosa porque no hay luz. ¿Qué se puede hacer en un territorio de esas características? Pues cuando vieron que Bogotá era fría todo el tiempo, todo el año, y que era un clima pues que permitía el trabajo, que permitía el desarrollo, dijeron, aquí fue. Entonces se asentaron. Lo único que les faltaba era poder traer sus barcos. Y adivinen cuál fue el vehículo por el cual Bogotá se volvió una zona de comercio. El río Magdalena. El río Magdalena, como colinda con el río Bogotá,
fue el vehículo que utilizaron los españoles para traer y enviar mercancía de España. Si no hubiese existido el río Magdalena, Bogotá no habría podido funcionar, porque Bogotá estaba muy lejos de las costas. Es que, aunque tú lo que decías, Brian, en relación a la formación de este espacio como ciudad, es importante porque era el centro. Si ustedes revisan, el centro de lo que es el país está lejano de todo. Porque las costas eran los lugares predilectos para formar capitales porque tenían acceso marítimo para el comercio. En el tiempo, en la antigüedad, todo se hacía por barco, no habían aviones. Por tanto, era o tenían que tener puerto marítimo o tenían que tener puerto marítimo porque cómo iban a recibir mercancías. Si iban y mandaban a traer algo de Europa, acá tenemos casas traídas de Europa. Hubo millonarios excéntricos que mandaron a traer su casa de Europa y eso, ¿cómo lo trajeron? En barco. Entonces, ¿qué pasa? Que debido a eso, era que era muy importante que la ciudad contara o el espacio no solo contara con el clima, sino al mismo tiempo con el acceso al agua. Y Bogotá tiene ambas. Aunque es fría, para el clima de los españoles que les gustó, a los que se asentaron, también tenía acceso a un cuerpo grande de agua que era el río Magdalena. Y por el río Magdalena fue que tuvimos la posibilidad de que este espacio se convirtiera en la capital. Si no hubiera sido por eso, Cartagena hubiera quedado como capital con menos desarrollo porque los españoles no se amañan, pero se quedan ahí, porque era el único lugar, o sea, fue de los primeros asentamientos españoles en el país. Y por eso Bogotá fue como una bocanada de aire fresco. Dijeron, no, acá sí se puede trabajar. Entonces, curiosamente, por eso es que uno también a veces es todo blandengue con el tema del clima. Yo soy una persona que no se aguanta el calor. A mí me gusta viajar y yo me voy al mar y me encanta de pronto la tierra caliente y voy a Melgar y me encanta y voy pero yo me aguanto 3 días. Ya el cuarto, quinto día me quiero morir porque me asfixia y me fastidia. Me fastidia pensar en tener que bañarme 2 veces al día, digamos, para quitarme el sudor, porque uno suda por muchísimo. O sea, ya cuando te acostumbras, pues te da igual y hasta te parchas el olor del sudor, pero cuando no te gusta, y pues en eso Bogotá es un paraíso. O sea, aquí ahorita en estos momentos está haciendo un sol terrible, pero hay vientico. Entonces acá no, acá tú puedes tener un calorcito, pero no es ese calor asfixiante, aquí no necesitas aire acondicionado, tampoco hay presencia de mosquitos que te traigan enfermedades, no necesitas estar con el repelente encima y el ventilador. Y créame que si a uno le espantan estos tiempos que hay tecnología, imagínense hace 200 años, que no la había, que no había tecnología, que no había condiciones de nada. O sea, sencillamente, y no, ni siquiera hace 200, hace 400 que fue que se fundó esta ciudad, porque la corona vino acá a establecerse 200 años antes. Entonces, imagínense. Por eso, o sea, Bogotá y Santa Fe es una ciudad muy querida, una ciudad querida desde la colonización, porque a todos los colonizadores les encantó asentarse acá. Cuando empezaron a vivir en esta nevera que llaman, les encantó, les pareció fabuloso. A mí me parece fabuloso y eso que, pues, nací y crecí acá, pero pues, no es tanto por haber nacido y crecido acá, sino que la verdad yo también prefiero un clima frío. Yo soy team frío. Entonces, muchas veces la historia se configura por decisiones tan arbitrarias como el no aguantarse un clima. Y les contaba esto precisamente porque son vainas que luego tienen una trascendencia gigante en el futuro. Ustedes no se imaginan, a efectos de su propio futuro, lo importante es que son sus decisiones actuales, ¿sí? Si alguno de ustedes decide mudarse de ciudad para, no sé, cumplir su sueño en otro lugar, si alguno de ustedes decide entrar o no estudiar a la Universidad Nacional, si alguno de ustedes decide cualquier cosa en su futuro, como son tan jóvenes, les es difícil verlo, pero créanme que eso es indispensable en los siguientes años de su vida. Y digamos que eso va a configurar no solo su historia, sino la historia de su familia y las siguientes generaciones. Lo que ustedes hacen ahorita pareciera irrisorio o pareciera simple para ustedes, pero puede cambiar el rumbo de su historia y de la familia que tendrán en el futuro.
Entonces, por eso es interesante analizar la historia, porque uno se puede dar cuenta que básicamente cosas tan grandes y tan monumentales en su momento se dieron por decisiones tan tontas como no aguantarse un clima caliente. Nadie se imaginaría que la capital de Colombia se creó porque a la gente, a sus conquistadores no les gustaba el clima cálido. Y fue, o sea, si ustedes leen País Fragmentado, Sociedad Dividida, se van a dar cuenta que era total. De verdad, los españoles les fastidiaba mucho el clima cálido de muchas zonas del país. Y ellos consideraban incluso, ellos ya habían condenado al fracaso esta nación o estas naciones en América por eso, porque decían, el trabajo no se puede, por eso Medellín no es tan atractiva para demasiadas personas que no quieren sino vacacionar. Es decir, aunque Medellín no es clima caliente como tal, es un clima templado. ¿Y qué pasa? Que no promueve tanto el desarrollo y el trabajo. No quiere decir que es imposible, porque obviamente Medellín es una ciudad que ya cuenta con sus servicios, que tiene su infraestructura y su comercio y su desarrollo, también tiene una cultura y demás. Pero por eso fue que acá fue tan consentido todo el tema, así como de que, paréntesis, entonces cerrado en ese estilo. Entonces sí, fíjense que, por ejemplo, la historia se configura de decisiones tan básicas como esas. Y digamos que en relación a la batalla de Boyacá, a la insurgencia de grupos que, por ejemplo, hubiesen querido la independencia, todo eso se concluía por personas que eran mamertas universitarias que querían un cambio. O sea, el mayor contraste que yo les puedo dar de la historia versus lo de ahora es que básicamente las luchas por los paros recientes, la gente que se ha manifestado para lograr un cambio social, los capuchos y estas personas que llaman primera línea, todo eso existía hace 200 años, solo que con otros nombres, con otras características también. El ESMAD vendría a ser como el ejército español, para que me entiendan como tal la cuestión de la batalla. Los, los capuchos que armados con piedras y palos iban y se enfrentaban a alguien que tiene armas, que tiene armaduras, que tiene carrotanques, entonces eran soldados españoles con espadas, con blindaje, enfrentándose a campesinos pobres que querían la libertad, muchos de ellos venezolanos. De hecho, algo que le debemos al pueblo venezolano es la libertad de Sudamérica, porque muchos de los que acompañaron, el mismo Bolívar era venezolano, los que acompañaron a Bolívar en las libertades suramericanas, en las diferentes guerras en las que independizó Suramérica, fueron eh, descendientes venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? Que eran condiciones desiguales, pero simplemente el anhelo de querer un cambio les permitió a a estas luchas o a estos ejércitos insurgentes de personas pobres, poco educadas, lograr una independencia. Y ahorita, o sea, repetimos la historia en el sentido en que, por ejemplo, las guerrillas fueron un movimiento que se fundaron en la historia reciente pensando en Bolívar y en cómo estas personas pobres le ayudaron. Es decir, cuando el país estaba siendo azotado el siglo pasado por otros tipos de actores, que en este caso ya eran narcotraficantes, gobiernos centrados en la dictadura y la imposición de mano dura y demás, fueron guerrillos que quienes eran en un principio personas campesinas muy pobres, en condiciones muy vulnerables, las que se levantaron en armas y dijeron, nos vamos a ir en contra de, sí, como de este poder y de esta imposición. Entonces, básicamente nosotros tenemos en la sangre ese ánimo revoltoso, ese ánimo que le gusta no copiar, por decirlo de alguna manera, de una autoridad impuesta. Y digamos que a medida que uno conoce la historia se va dando cuenta que uno repite patrones, aún generacionales, porque digamos puede que yo no sea violento, es decir, yo no me considero una persona que le guste utilizar métodos de violencia con el fin de establecer un punto, pero yo he sido de las personas que van y se manifiestan y luchan y friegan la vida porque me molestan las injusticias. Y ver precisamente que no hace mucho
los capuchos hacían de las suyas en el paro. Luego también no hace tanto los guerrillos, ¿sí? Obviamente con el tiempo, si un movimiento no tiene legitimidad y poder en las ideas y se blinda, pues pasa con lo que le pasó a las FARC y le pasó al ELN, que se vuelven más bien matones de narcotraficantes y de otros actores de la sociedad que los ve como una mano de obra útil en vez de un movimiento independiente libertario pues de la clase trabajadora. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque se pierdan esas visiones, los contrastes y las similitudes de los principios y los orígenes de todos esos movimientos son los mismos. Entonces, independistas granadinos en 1810 son comparables con las primeras fuerzas guerrilleras que se levantaron en el siglo pasado y actualmente con los capuchos y la gente de la primera línea que se levantó en el paro del 2021. Son paralelos que son muy adecuados porque comprenden unas similitudes de tal importancia que precisamente por eso son equiparables. Porque es la misma estructura, entonces está un gobierno represor que no escucha a su clase dirigente, que tiene otros objetivos en mente, que está con otras preocupaciones que no son el bienestar social en cuenta y por tanto es represor porque no tiene en consideración a su gente y lo que la gente le dice. Están por el otro lado los movimientos insurgentes compuestos por gente de la clase popular que no tiene en sus manos más allá que un ideal y que pelea hasta con las uñas, si es necesario, porque no tiene otra. Son la misma cosa. ¿Quién era un guerrillo en sus inicios? Campesinos pobres. ¿Quiénes son estos de la primera línea? Chinos que a veces ni universidad tenían, porque eran afiebrados para poderse ir a darse duro con el ESMAD. ¿Por qué? Porque les daba rabonada que la policía fuera tan matona y tan arbitraria. Entonces, lo interesante de la historia es ver esos contrastes, es ver que aun cuando pareciera que un hecho ocurrió hace 200 años, esas consecuencias no solo nos siguen permeando, sino que seguimos teniendo esa misma naturaleza. O sea, es como si nos viéramos en un espejo, pero hace tantísimo tiempo. Por eso es interesante traer a colación esas comparaciones. ¿Dejamos de ser la patria boba? Yo les pregunto. ¿Tenemos todavía esa desconexión con los territorios que no son el centro del país, por ejemplo? En su momento, los españoles estaban concentrados en recuperar Bogotá y alrededores, pero Bogotá era su principal preocupación porque aquí era donde se acentuaba todo el comercio español y europeo. Me pregunto, ¿esta ciudad dejó de ser el enfoque de Colombia? Colombia ahora, los gobiernos actuales sí se concentran en las periferias, es decir, zonas como Cúcuta, zonas como Nariño, zonas como Barranquilla. El caso más triste es el de Puerto de Buenaventura, en el Pacífico, que allá se comercia y se trafica toda la mercancía que ustedes se imaginen en materia de cualquier tipo de exportación, pero esa zona es pobre. ¿Y ustedes por qué creen que es? Se los cuento. Es porque el gobierno se centra mucho en las necesidades de la gente del centro. Si miramos un mapa, Bogotá, Cundinamarca, incluso Medellín y parte de Cali, todo eso está en una misma zona céntrica geográfica. Entonces pareciera que Colombia fuera ese pedacito. Puede estar todo el Amazonas ocupando medio país y siendo desforestado por narcotraficantes y ganaderos. Puede estar el norte del país también con zonas como La Guajira, con zonas como Santa Marta, con zonas como todo el Caribe colombiano sufriendo problemas y abandono estatal. Y esto no cambia porque precisamente viene todo a enfocarse en lo que ocurre en el centro y lo que ocurre, pues como si Colombia solo fueran Bogotá, Medellín y Cali. No dicen ser un gobierno descentralizado y es todo lo contrario. Exacto, Mariano. O sea, ahorita se supone que no lo somos. Y de hecho hay algo que yo le abono a Gustavo Petro y es de que cuando hizo su plan de campaña, esto ya yéndose un poquito a ciencias políticas, cuando hizo su plan de campaña, él fue el único que tenía propuestas de gobierno
concentradas por territorios. Entonces, lo que hizo su organización de campaña fue dividir Colombia en diferentes sectores y establecer promesas de campaña diversas según los territorios en los que estaba enfocado. Entonces, no eran los mismos programas de gobierno y ayudas sociales que se iban a presentar a los antioqueños versus los que se iban a presentar a la Orinoquía y a la región norte del país, versus los que iban a tener los del sur, versus los que iban a tener en occidente y demás. Era el único programa de gobierno y de hecho es el único de los básicos que he visto y que he analizado de los presidentes o de las diferentes propuestas presidenciales que se enfocara en Colombia como lo que es, en la diversidad de personas que tiene. Un costeño para nada es igual a un pastuso, a un nariñense. Nunca es igual las necesidades de alguien que vive en la costa pacífica colombiana a alguien que vive en la costa caribe. Lo mismo pasa con los antioqueños y los rolos. O sea, aquí hay unos matices de cultura, de problemas sociales arraigados a los territorios que son demasiado diferentes. Sin embargo, siempre se han centrado en Bogotá y en la zona centro, ¿sí? Bogotá, Medellín, Cali es como lo único en lo que ven la gente cuando analiza Colombia y los partidos políticos cuando analizan Colombia. Y ese fue el problema de la Colombia de hace 1810. Si los líderes que estaban en ese momento creando gobiernos autónomos se hubieran comunicado entre ellos, pues la Gran Colombia no se divide, ¿sí? Porque Venezuela quedó Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, y eso, porque Colombia y Panamá se quedaron pegaditas, pero lo mismo. En 1910 se dan cuenta que pues hay un canal que se puede hacer, pero que pues esta gente solo preocupada por Bogotá y Cali, Medellín y pues el centro del país, de este territorio, no, pues ¿qué desarrollo tendría Panamá si se quedaba siendo parte de Colombia? Dijeron, no, pues aquí nos quieren construir un canal, nos toca aquí prestarnos por 100 años y que lo construyan, pues que lo hagan. ¿Y qué hicieron en 1910? Panamá se independizó de Colombia, porque se dieron cuenta que aquí no se preocupaban por lo que pasa en sus alrededores. O sea, si el Pacífico colombiano se independizara, que ojalá que no, pero si se independizara hasta les empieza a ir bien, porque se empiezan a preocupar ellos por su territorio y las decisiones del gobierno central de acá no se preocupan solo por Bogotá, Medellín, Cali, sino que ellos ya se centran en su desarrollo como comercio y como zona independiente. Entonces, básicamente la Gran Colombia se disolvió fue precisamente por esa despreocupación de los otros entornos y de los otros lugares que son del país. Entonces, si se dan cuenta que analizar la historia les permite a ustedes darse cuenta no solo que su propia realidad actual es por algunas razones que ya se veían desde hace años, sino que al mismo tiempo hay historias que no cambian, es decir, Colombia sigue siendo Colombia, o sea, ¿hasta qué punto seguimos teniendo parte de esa patria boba? ¿Sí? ¿Hasta qué punto dejamos o dejamos de ser un país descentralizado? ¿Hasta qué punto Colombia de verdad cambió? ¿Sí? Ahorita hay tecnología, hay internet, ahorita hay acceso a medios de comunicación, ahorita la clase media tiene más poder adquisitivo, ahorita hay otras condiciones de vida, claro que sí, el cambio ha existido en muchas esferas, pero en lo esencial no. Entonces, directamente es importante analizar la historia precisamente para conocer ese tipo de contrastes. Bueno, muchachos, hasta aquí llegamos la clase el día de hoy. Les agradezco entonces su participación. Nos veremos la otra semana, el miércoles también. Yo les voy a confirmar a qué hora para que tengamos unos horarios específicos. Por favor, les recomiendo las lecturas. Yo sé que es cansón, pero créanme que ayuda mucho. Yo necesito que debatamos acá, que no sea solo yo hablando y que lo hagamos así, bien. Yo sé que si ustedes toman en cuenta este ejercicio, miren, así sean para hablarlo, o sea, no importa. Traten de leerse un poquito para tener algo que decir en la clase. Y acá lo socializamos, que a mí me encanta enseñar, pero el tema es de que no quiero ser solo yo hablando, ¿listo? Entonces, piénsenlo. Voy a armar las lecturas que voy a dejar para la siguiente clase. Les voy a dejar descansar este tiempo, pues para que tengan concentración en las otras materias, pero si ustedes en serio quieren pasar ese examen, es muy importante que lean, porque el examen es de lectura y de análisis, no tanto de conocimientos. Por eso yo aquí no me siento a meterles tanto teoría, sino a tratar de hacer que tengamos
honestamente, ¿listo? Entonces los dejo, espero que la pasen muy bien y estamos hablando el otro miércoles, ¿listo? Mucha suerte. Bendiciones. Chao, profe, feliz día. Adiós.